Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos a la conflagración. Por un lado, más sencilla si tienes los equipos que te está pidiendo la conflagración, y por otro lado, de las que más se pueden complicar si no tienes los equipos que te está pidiendo. Esto en español se llama específico, se llama una conflagración cerrada, se llama un endgame que ya no para muchos posiblemente sea tan versátil o disfrutable, sino un endgame más para decirte saca Flints, saca Skirk. Y como seguro tienes a Mabuika y algún Anemo que junte muy bien, hay que juntar muy bien, ahora hablamos de ello, pues ya lo que te sobre lo pones en el otro sitio. Así que señores, prepárense, pero si siguen esta guía van a poder pasar la conflagración, al menos para sacar la pluma, y los más intrépidos y los más ballena, pero también los que no invierten tanto en su cuenta, pero usan loot bar y tienen muy bien construidos los personajes, vais a poder pasaros la dificultad 6 como reto personal y por esas feas skins de armas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda. Y espero que esta guía del teatro, borren el teatro, esta guía de la conflagración vuelva a ser la más vista de habla hispana, como siempre hacéis. Si lo conseguís, estaré sorteando 5 bendiciones lunares por este vídeo, que es más del doble de normal todos los vídeos. Hay un canal que dejaré aquí abajo fijado, no sé qué es, ir a mirar porque me da mucha curiosidad. Tengo miedo de lo que pueda pasar, la verdad, así que lo dejo a vuestro entendimiento lo que pueda suceder con ese link y ese canal que voy a dejar aquí abajo. Y señores, damas y caballeros, que aprovechen si están comiendo, y gracias por el apoyo a todos los proyectos del canal. ¡Vamos con la conflagración Estigia! Pues bien, vamos a empezar por el puño pato, porque es el más fácil. Y tranquilos, no me voy a limitar a decir, pues el puño pato con Flints, el otro con Skirk y el hongo mucho piro y un Anemo que junte como Kazuha o Venti. No, eso es lo más sencillo de la historia, y creo que todo el mundo por ahora y los que están en mi comunidad tienen el suficiente coeficiente intelectual para entender que eso es lo fácil. Vamos con lo que no es lo obvio. Quien tenga el equipo de Flints para el puño pato, obviamente ahí va el equipo de Flints y no te está pidiendo una columbina en ninguna sala. Así que todo el que tenga Flints columbina o columbina para jugar electrocargado lunar de forma general, o columbina y nefa por supuesto, pues va con el puño pato. Ahora, el puño pato, ¿cuál es la mecánica del puño pato? Tiene dos mecánicas. Una, que le enchufes con electrocargado. Tienes que llevar hidros y electros, y aquí yo creo que muchos vais a jugar o vais a tirar, los que no tenéis el equipo de Flints o no tenéis Inefa y demás, vais a tirar de columbina 100%, y la alternativa a no jugar el equipo de Flints, la segunda mejor, es jugar a Nubilet. Quien tenga aquí a Nubilet, recomiendo muchísimo jugarlo. Luego Fischl por la consonancia del aquelarre, y luego Sacarosa por el bufo de maestría. Es decir, el segundo mejor equipo contra el puño pato sería Nubilet, Fischl, columbina, que además tienes la consonancia hidro ahí, y Sacarosa, por dos cosas. Uno, Sacarosa junta y los patitos chiquitos que spawnea este pato que ya conocéis, en la mecánica es igual, se juntan bien con Sacarosa. 2, reaplica elemento. 3, tienes la consonancia hidro. 4, tienes el aplicador más fuerte del juego a día de hoy, Unitarget fuera del campo, que es Fischl, y tiene un daño espectacular. 5, tienes la consonancia del aquelarre de Fischl más Sacarosa, lo que hace que Sacarosa le dé más daño a Fischl y al equipo, no mucho, y que Fischl active un bufo de maestría elemental. Además, una burrada, 180 de maestría en Nubilet y en sí misma, para que los electrocargados no hagan más daño. Aparte del bufo de columbina y demás. Phil, no tengo a Nubilet, mentira. No tengo a Fischl, mentira. Y no tengo a Sacarosa, que son de la 1.0. ¿Qué hago? Pues todo lo que puedas de electrocargado. Pero me parece que el tip del puño pato es literalmente, si no tenéis el Prime de Flints o alguna subvariante del Prime de Flints, el equipo de Nubilet, Fischl, columbina, Sacarosa, que hay dos personajes 4 estrellas de la 1.0. Nubilet es el carry que más tienen las cuentas junto con Mabuika del juego, y columbina no te lo pide ninguna otra sala, con lo cual el puño pato es bastante sencillo para quien no tenga el Prime de Flints. Y luego combinaciones de electrocargado general. Señor de la pantalla, quiero jugar mi Varesa electrocargados con Xianyun, columbina, lo que sea. Ok, el único tip que os voy a dar muy importante es: no juguéis Furina, porque Furina, que todo el mundo la tiene y es también de los personajes con más rate de obtención en las cuentas, es para el bicho de abajo. El bicho de abajo, el de crío, que ahora entramos con él, realmente es donde tenéis que liberar a una Furina. Así que el puño pato, con esto que os acabo de explicar, creo que ya tenéis todo entendido. Phil, no tengo todo lo que has dicho. Pues electrocargados de forma general, columbina es posible que sí la tengas si no te la pide otra sala. Así que columbina, Sacarosa,
y todos los hidros y electros que puedas que más daño tengan en tu cuenta, incluida la propia Varesa. Si tenéis a Varesa y está libre, en este piso va. Señor de la pantalla, ¿Varesa no va arriba que pone que electro? No, no va Varesa arriba. Ahora lo explico bien. Arriba lo único indispensable es un Anemo que junte, es decir, Kazuha o Venti, que Kazuha posiblemente lo tengas. Así que Varesa iría en el puño pato también. Ahora, vamos con el señor, el bicho crío, que además, en mi opinión, es muy parecido al pintor del bigote austriaco. Ya sabéis a quién me refiero y ahora explico por qué. Este bicho os voy a dar dos tips muy importantes para empezar. El tema del permafrost ya lo conocéis. Voy a repasar los equipos de permafrost, pero os voy a comentar dos alternativas para pasarlos si no tenéis permafrost. Pero sobre todo lo que os quiero decir es que como la mayoría tendrá Mavuika libre, aquí Citlali sería muy buena con Skirk, pero os recomiendo que metáis otro personaje que no sea Citlali y quede libre Citlali para este equipo de arriba. Ahora explico por qué. Yo he puesto una Ganju, como podéis comprobar aquí, pero se puede poner Shenge. Si lo hacéis bien, se puede poner hasta Yelan y llevar doble hidro. Se puede poner la propia Ganju que estoy jugando yo. Se puede poner Mualan y soporte, que es hidro y ayuda al equipo. Se puede jugar Mona también aquí si queréis. Se puede jugar hasta Layla para que os dé un escudo y encima haga multihits de reaplicación crío. E incluso he llegado a ver, y lo voy a probar, se puede poner ahí a Ayaka Nuker, es decir, que en la primera rotación Ayaka aquí no haga nada y en la segunda rotación tire la ulti para hacer mucho más daño, que tires una rotación sí, una no, la primera no, la segunda sí, para nukear mucho más a este. Eso es muy interesante. No tengo aquí el gameplay de jugar a Ayaka, pero lo quiero probar en directo, así que venir a los streams, que de hecho hoy que estáis viendo este vídeo estaré haciendo la conflagración mía y de muchas cuentas vuestras, así que atentos, que va a ser muy divertido y siempre lo es. A mí me encanta hacer los endgames de la gente porque aprendo mucho en cada cuenta nueva y básicamente eso es lo que todo el mundo esperaría, que el señor de la pantalla diga, bueno, pues abajo se juega permafrost. Muy importante el tip de jugar a Ayaka, Nuker y estas cosas, pero realmente fuera del permafrost, teniendo en cuenta que también se puede jugar, no tengo a Skirk, vale, pues juegas Ayaka con toda la core junto con Furina, que es muy importante. Si no tienes a Scoffy, Charlotte es la mejor alternativa, pero por eso dije que dejes libre a Furina, porque Furina Scoffy o Furina Charlotte es lo que más va a ayudar a bajar este bicho. Y luego los carries crío, Skirk, Ayaka y Grizzly en este orden. Si vais a jugar Grizzly, a quien le guste, no da para la dificultad 6 a menos que sea C6 o algo así. Entonces Grizzly descartarlo un poco y Ayaka y Skirk sí da. Ayaka incluso para la dificultad 6 sí da. Ahora, fuera del permafrost, vale, ya has dicho lo obvio, ya sabía que ibas a decir eso y pues yo soy muy listo y juego mucho Genshin. Ahora, ¿cómo se puede pasar esto si no tengo todo eso? Pues bien, se puede pasar de dos maneras. Manera número 1, puedes llevar 2 o 3 críos que apliquen muy bien y un carry que pueda derretir. Este señor se puede derretir perfectamente. Lo único que os diría que si vais a jugar Mavuika quede libre porque es extremadamente importante y es el carry piro que más daño tiene para el honguito de arriba. Así que, ¿existiría la posibilidad de jugar Mavuika con 3 críos, también en cuyo caso Furina queda libre? Sí, es decir, una especie de poner Mavuika, Ganju, Scoffy y otro crío más para que aplique. ¿Por qué? Porque vas a bajar el escudo con la reaplicación de crío. Rosaria aquí, que es 4 estrellas, viene muy bien. Layla, que es 4 estrellas, viene muy bien. Charlotte, que es 4 estrellas y cura muy bien, combina con Furina, pero bueno, Charlotte en general viene muy bien. O incluso una variante de, para la dificultad 5, para la 6 no va a dar, pero una variante de Yelan, Furina y luego 2 críos, que podría ser Scoffy, Rosaria para la dificultad 5. Scoffy, Rosaria, Scoffy, Ganju con Yelan, Furina juntas. También el bono daño infligido doble de las dos, el daño brutal fuera del campo de las dos y demás, pero la aplicación de Scoffy más Rosaria, Scoffy más Ganju o Scoffy más Shenge sí da suficiente crío para bajar el escudo en dificultad 5, no para la 6. Pero volviendo a la primera, porque os dije que os iba a dar dos maneras, si lleváis un carry que ayude mucho con el crío, principalmente Piro, es decir, Arlequino es buenísima contra este boss. Si jugáis Arlequino y 3 críos, o 2 críos que apliquen muchísimo y un hidro, es decir, Arlequino Furina 2 críos, Arlequino Yelan 2 críos, o Arlequino 3 críos con un healer, que podría ser Scoffy perfectamente si la sacáis, este bicho cae y recibe los derretidos, así que ahí tenéis otra manera si no tenéis un permafrost y no tenéis a Skirk. Y la última manera es muy difícil, pero es posible y da buenos tiempos, y es que, como he dicho, este bicho, si le pegas con cualquier personaje de Natlan suficiente cantidad, y suficiente cantidad me refiero a, si tú vas el equipo de Skirk con Citlali, aunque recomendé liberarla,
no activa el modo Berserker, pero si tú vas con Citral y más Mabuika porque pretendes derretir a este bicho, sí activa el modo Berserker por los puntos de noctambulismo y por la cantidad de golpes de Natlan que ha recibido, y entonces se quita el escudo crío, le vas a poder pegar con todo, incluso con el equipo de Mabuika derretidos, pero va a moverse mucho y va a hacer mucho daño. Te va a one-shotear prácticamente. Entonces, si vas a jugar el hiperdefensivo de Mabuika, que es el equipo Prime de Mabuika, sí vas a poder jugar contra este bicho y le vas a poder deletear. ¿Por qué? Porque Bennett cura, Xilonen cura, Citlali te da un muy buen escudo y Mabuika con Xilonen Citlali te va a dejar activar este modo Berserker y no tener que bajar la barra crío. Pero aquí viene el último bicho y por eso lo he dejado para el final y está muy bien enlazado. Aquí Bennett va a ser complicado jugarlo porque Bennett prácticamente siempre lo vas a querer aquí, en el hongo. Y diréis, bueno Phil, pero has dicho que Mabuika y Citlali mejor liberar para la parte de arriba. Hay una posibilidad de liberar el equipo full de Mabuika, pero sería sin Bennett, sería con Jansan. Es decir, Mabuika, Citlali, Xilonen, Jansan, y os bajáis el bicho crío sin tener permafrost. Esto es muy importante interiorizar mucho este tip. ¿Qué pasa con Bennett? ¿Y por qué digo que se quede libre? Porque la única alternativa para jugar Mabuika abajo es tener full el equipo de Barca. Este bicho de arriba es para el equipo de Barca. Entonces, el primer tip de este bicho es que necesitáis un Anemo que junte mucho. O bien Venti o bien Kazuha. Si vais a jugar el equipo de Barca es mejor Venti. Si vais a jugar el equipo de Mabuika es mejor Kazuha. Claro, si jugáis arriba el equipo de Barca, Durin, Venti, Bennett, abajo queda libre Mabuika, Citlali, Xilonen, Jansan. Entonces ahí lo tienes, juegas el equipo de Barca arriba, el equipo de Mabuika con Jansan abajo y aquí el electrocargado que puedas si quieras. Claro, señor de la pantalla, no he sacado a Barca porque usted ha dicho que está pocho. Pues bien hecho. Lo siento a quien lo sacó porque solo servirá en esta conflagración y da gracias que sirva. Y lo más rentable arriba es el equipo de Mabuika con Bennett, con lo cual ya no te queda abajo libre Mabuika, te quedaría libre en todo caso Arlequino con 2 o 3 críos, dependiendo, y tienes que testear cuánta aplicación de crío hasta que consigas bajar el escudo y puedas pegar libre con Arlequino. Arriba, y ahora vamos al tutorial de arriba, os voy a terminar de decir un tip muy importante abajo que estaréis viendo en el gameplay. Abajo, cuando le conseguís bajar toda la barra, y la barra, si jugáis simplemente Scoffy con Skirk, ya la conseguís bajar. Si entráis tirando todas las elementales y después de todas las elementales rápidamente cambiáis a Skirk y le dais 2 ataques normales, un cargado, 2 veces seguidas muy rápido, le conseguís bajar la barra porque Skirk con el cargado aplica mucha cantidad de ticks, de multiticks de hecho de crío. Y al bajarse la barra crío entera del bicho, te va a regenerar mucha energía al equipo para que puedas tirar las ultis, con lo cual el bicho crío tiene ese truco y esa ventaja, y es que vas a poder arrancar la rotación con ultis, cosa que es más complicado en la conflagración porque arrancas sin ultis, con lo cual, recordar, fijaos muy bien en la rotación que estoy haciendo con Skirk en los 2 gameplays con Citlali y con Ganyu, porque si lo hacéis así de bien, tanto la dificultad 5 como 6, vais a poder tener la energía full para poder tirar la ulti y hacer la rotación perfecta y limpia, sobre todo si lleváis a Ganyu o algún equipo de rotación de 15 a hacer la ulti nukeada de Skirk como puedo hacer yo con constelaciones. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Loot Bar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los x2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano jugable. Así que señores, usen Loot Bar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Y ahora, para terminar, el hongo. El hongo es el que más toca las narices de esta conflagración. Básicamente tiene una mecánica que quiero explicaros para que entendáis, para que se pueda jugar con más equipos. También he de deciros que el bicho que creo que igual sale algún gameplay especial, y si los editores lo consiguen lo van a poner, es decir, gameplay especial me refiero a lo típico de Jin Zhongli bugueando al Raskolnikov o haciendo la táctica Pito, ya sabéis, la que os traje hace tiempo, que esto no lo descubrí yo, lo descubrió otra gente y yo pude explicaros el tutorial para hacerlo, pero no lo he descubierto yo. Pues yo creo que si ocurre algo parecido va a ser aquí, contra este hongo, pero yo todavía no he visto ningún vídeo porque estoy grabándolo según he salido de la conflagración y no he visto mucho más. He podido probarlo yo en mi cuenta, pero no he hecho nada así como buguear el bicho. Pero ahora,
la mecánica del hongo. Tiene dos mecánicas que tenéis que entender muy bien. Mecánica número 1. Hay una barra circular verde que está aquí que básicamente baja. Esa barra baja con multihits de Pyro o de Electro. Claro, los torbellinos Pyro y los torbellinos Electro, sobre todo Kazuha y Venti, bajan extremadamente rápido esa barra. Y Mabuika, pudiendo hacer el cancel del cargado, baja muy rápido esa barra. Entonces, lo primero que hay que hacer es meter una cantidad insana de multihits de Electro o de Pyro para bajar esa barra. Primer impedimento de esta mecánica. He tratado de probar Varesa sobrecarga, que yo sé que mucha gente, como ve Electro y Pyro, dice ¡buah! Sobrecarga. Pues no. Porque los multihits, si son de un elemento u otro, se dividen y entonces ya no baja la barra. Tiene que ser de un solo elemento. O son todo multihits de Pyro o todo multihits de Electro. Si queréis jugar un mono Electro raro con Kazuha, Raiden, Sara, que tiene muchos multihits, podría ser. Os recomiendo que lo intentéis, aunque Raiden a día de hoy no tiene tanto daño. ¿Qué equipo es este? ¿Por qué? Porque está la segunda mecánica. Una vez le bajéis esa barra, que no le vais a bajar vida porque tiene 2 millones de resistencias, se dividen muchos bichos chiquitos muy separados. Adivinar quién junta esos bichitos perfecto, Venti. ¿Quién los junta bastante decente, aunque de vez en cuando igual se escapa uno y tienes que repetir la sala? Kazuha. Kazuha los junta muy bien. Así que es el equipo de Mabuika y prácticamente hay que practicar esta rotación. Una vez bajáis la primera barra con multihits de Pyro o de Electro, pero de un solo elemento, con el equipo de Barca o este de Mabuika, luego juntáis a los bichitos y los derrotáis y hacéis mucho daño, él vuelve a recomponerse y recién podéis ya hacerle rotación limpia porque sus resistencias vuelven a lo normal. Con lo cual, si hacéis la rotación bien, como veis aquí, le meto al final del todo un derretido con Mabuika de 2,5 millones o algo así, y lo bajo en 58 segundos. Esto se puede alargar haciendo la rotación común de Mabuika. Si alargáis después de pegarle el golpe de recomponerse, a los aproximadamente 20 segundos es una rotación completa, vuelve a descomponerse los chiquitos, tenéis que volver a hacer lo mismo de juntar los chiquitos y luego volver a derretirle o hacerle bien la rotación. Aquí yo pensaba que con Kazuha iba a estar complicado derretirle y aplicar crío con Citlali, pero la realidad es que no. Si no tiras la ulti de Kazu y haces bien lo que os expliqué de los básicos de Citlali para aplicar crío, al menos 3 para una carga extra de crío, puedes derretir perfectamente con Mabuika, solo que obviamente los buffos de Kazuha, que duran 10 y 8 segundos respectivamente, Sombra Verde y su propio bufo, se acaban pronto, pero bueno, al menos el corte de 1 millón o 2 millones lo haces. Y si entendéis todo esto con el equipo Mabuika, es copiar la rotación que estáis viendo. Intentar copiar esta rotación y Mabuikas C0 arma o algo así en dificultad 5 destruyen este bicho en 60 segundos perfectamente. En directo estaré haciendo la dificultad máxima, la 6. Creo que puedo sacar fácilmente las skins y los 180 segundos, pero vamos a probarlo en directo con vosotros. Y poquito más. Si mientras los editores están terminando de editar el vídeo, para que lo tengáis hoy mismo, consigo hacer alguna sala rápido o algo así, también la pondré de fondo para que el vídeo sea mejor. ¡Poquito más! Hay una sorpresa en el comentario fijado, así que ahí abajo, y cuando se llegue a los 1000 primeros subs, publico el primer vídeo, así que os dejo ese reto y bueno, ya hay más de 500 suscriptores. ¡Poquito más! Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para Lorien, gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, usar Lootbar y chaito.